No puedo hablar por la Tiane, pero, o sea, yo creo que no hay nadie en Chile que no quisiera ver a la Tiane vistiendo la camiseta de la selección nuevamente. Hola, mi nombre es Camila García, directora de ANJUF, exjugadora de fútbol, y esto es Reino Fútbol. De fútbol en todas sus variables, de lo que está ocurriendo ahora, del acuerdo importante que hubo también en el fútbol femenino y la ANFP, de su carrera diplomática también. Camila García, bienvenida a Reino Fútbol. De paso por Chile además, ¿no? Estás en Chile un tiempito antes de volver a Estados Unidos. Suelo venir en diciembre, la verdad. Incluso mis amigas en la liga ya me tienen inscrita en la planilla para jugar la liga de verano. Así que jugué 5 minutos ayer en la final y ganamos. No por mí, ya estaban goleando. La campaña ya estaba más o menos armada. Sí. Se logró un acuerdo hace muy poquito, que es un acuerdo muy importante, fútbol femenino ANFP, en base a condiciones, ¿no? de trabajo. Sí. Cuéntanos un poquito de ese acuerdo y qué tan relevante es para el fútbol en general. Sí, yo creo que la gente que ha seguido un poco la historia del fútbol femenino reciente sabe que La Roja ha estado pasando por momentos complejos, que la dirigencia siempre cambia y es como un evangelizar de nuevo el fútbol femenino. Y lo que se buscaba un poco con este acuerdo, impulsado por las jugadoras, era darle un poquito de estabilidad a las jugadoras que pasan por la selección. Sabemos lo que pasó en los Panamericanos, eso también generó la salida de la Tiane. Entonces queríamos ver alguna manera de darle un poquito de estabilidad, y eso significaba negociar de manera seria, profesional con la ANFP, que era la primera vez que en realidad lo hacían en un proceso de estas características, de largo plazo, duró un mes en la negociación. Y se establecieron mínimos de condiciones, ya sea infraestructura, formas de viajar, la planificación mínima, información que las jugadoras tenían que recibir y por supuesto también responsabilidades que las jugadoras tenían que cumplir hacia la federación. Es un primer paso, por supuesto que esto no es el final. Está conversado que durante el 2025 va a seguir este proceso y esperemos que antes de la Copa América tengamos algo muchísimo más amplio y que se acerque a las condiciones del masculino. Tú comentabas que es difícil evangelizar, ocupaste ese término, sí. Y te quiero preguntar porque cambian las dirigencias, lo conversamos acá con Fernanda Pinilla, decía en un minuto las conversaciones con dirigentes, porque son hombres en el fútbol chileno, llegaban a ser ridículas en algún momento, ¿no? Sí. Yo comenté en la publicación, porque yo estaba en la reunión con la ANFP en ese momento, que no tenía una gerencia de fútbol femenino. De hecho, de las primeras cosas que hicimos fue tratar de, dentro de la gobernanza de la ANFP, tratar de tener una contraparte. Que el gremio tuviera una contraparte con quien hablar, y en ese momento eran voluntarias. Y eso era muy difícil porque en el fondo era todo a discreción de la buena voluntad de las personas que estaban ahí. Y pedimos una gerencia, se hizo una subgerencia y claro, las discusiones al principio eran bien básicas, no había mucha comprensión respecto a cuáles eran las ambiciones reales de las jugadoras que querían ser profesionales, y nos mostraban estas cosas como que la pelota rosada era un granito en el campeonato nacional, y nosotros como con tiritones tratando de poner cara ahí de que no estaba pasando nada, pero claro, yo creo que justamente la creación de la asociación fue una respuesta a esa resistencia. Pero ¿y hoy día negociar, convocar, reunirse, hablar como pares, ¿no? ¿Sigue costando mucho? Sigue costando porque obviamente la ANFP y la Federación tienen una forma de hacer las cosas. Y yo creo que también es algo que le pasa al CIFUB sin duda. O sea, nunca es fácil ese tipo de conversaciones. En particular con la Roja femenina habían resistencia al principio porque era algo inédito también en la región, se marcaba un precedente importante. De hecho muchas selecciones también se nos han acercado, incluso dentro de porque las compañeras comparten clubes afuera, entonces no sé, las ecuatorianas les preguntan qué está pasando, las colombianas, las uruguayas, entonces obviamente ya saben que están marcando un hito, que son, digamos, punta de lanza, por así decirlo, en la región. Si bien Brasil tiene otra dinámica, son mucho más profesionales, pero sí saben que están marcando un hito. Entonces, entienden que si bien hay resistencia, es algo que tienen que seguir adelante y están muy entusiasmadas con seguir este proceso. ¿De qué condiciones iniciales estamos hablando en términos de condiciones para empezar a conversar? Sí, nada muy diferente a lo que la gente se imagina en términos de la preparación de un deportista de alto rendimiento. Estamos hablando de la forma en la que viajan, por ejemplo, ciertas horas en bis, cosas que se hablaron en la prensa en alguna oportunidad cuando la Tiane también las levantó.
dónde entrenan, cómo entrenan, qué tipo de infraestructura, el staff, y ahora queremos incorporar otras que son un poquito más avanzadas y que son bastante comunes en otros países. Por ejemplo, el tema de la maternidad, que es cada vez más común en las jugadoras, el ver cómo se compatibiliza el apoyo de la federación a estas jugadoras que ojalá no tengan que dejar la actividad por ser madre. Entonces, que haya un proceso mucho más activo y acompañado desde el punto de vista médico y deportivo. Lamentablemente tuvo que, y te pregunto si es así, pero tuvo que ocurrir el bochorno, escándalo vergonzoso de los Panamericanos para que se acelerara esta discusión. Yo creo que eso te mentiría si yo creo que eso no fuera una ventana de oportunidad, digamos, política entre ambas partes para poder sentarse a la mesa. Yo creo que ahí se llegó a un nivel de saturación, digamos, por parte de estas jugadoras que, si tú las miras, sin duda hay un cambio generacional. Están las que están, digamos, ya saliendo de alguna manera, y otras jugadoras que entrando a la selección, por ejemplo, ya entraron a jugar con la Asociación Armada, por ejemplo, que ya tienen un gremio detrás, ya tienen una voz diferente, y creo que las que están, digamos, empujando en un principio esto justamente fueron las que han hecho todo este recorrido de 15 años de cuando fue el Mundial Sub-20, ¿te acuerdas? En Chile. Y se les prometieron muchas cosas, hubo cambio de dirigencia, no pasó nada. Chile sale en ranking FIFA, vuelve, toda una serie. Entonces pensaban que iban hacia un lado y después pasa este tipo de bochornos como el Panamericano, que es un momento tan lindo para cualquier atleta en su país, tratar de brillar, y pasa este bochorno que sí, yo creo que abrió un espacio para sentarse de otra forma. Con el paso del tiempo, los meses, bueno, años a esta altura, ya pasó un año, ¿cómo se explica? Chile jugó sin arquera. O sea, estamos hablando de una representación nacional que además ustedes, las jugadoras, lo advirtieron varias veces. Ojo con esto, que acá hay un tema de reglamento que no se está cumpliendo. Y Chile jugó sin arquera. Sí, o sea, jugó con una gran arquera. Sí, una gran arquera que era la Cote que se tuvo que poner al arco, y de hecho lo hizo muy bien, pero sí, no, me saco el sombrero con la Cote, porque incluso en la interna podría haber sido otra jugadora, pero la Cote, con su experiencia más como de jugadora que ya tenía más recorrido, quiso ella asumir eso en vez de una jugadora más chica que podía producirle algo como más, no sé, un impacto más grande. Pero es impresentable. Yo la verdad que no me imagino algo de ese nivel y esas características que pasara en la masculina y que no tuvieron impacto como el que tuvo. O sea, yo miraba y decía, bueno, y en la NFP no pasó nada, en la federación no pasó nada, a lo más se removió a alguien, digamos, de nivel medio de coordinación, pero es algo absolutamente inaceptable, y creo que las jugadoras lo vieron así, y a partir de eso fue como, bueno, o mejoramos porque ellas quieren, o sea, son muy ambiciosas en lo que quieren. Ellas quieren seguir peleando como por clasificar al Mundial. La Copa América está a la vuelta de la esquina. Entonces, con ese tipo de condiciones es imposible competir. Significó además la salida de Tiane, ¿no? Sí, terrible. Te quiero preguntar dos cosas de la Tiane. La primera, me parece que se fue bastante injusto en algún minuto con ella. O sea, hubo mucha crítica hacia ella, casi que ha abandonado el barco y todo eso. ¿Cómo lo viste tú a distancia de eso? Sí, yo la verdad que no puedo hablar por la Tiane, pero, o sea, yo creo que no hay nadie en Chile que no quisiera ver a la Tiane vistiendo la camiseta de la selección nuevamente. Yo vengo como, no sé, quizás porque estoy afuera y como que el fútbol femenino es tan como potente como industria que cuando vuelvo es como, ¿por qué pensamos tan chico? ¿Por qué no proyectamos a largo plazo? Obviamente es una inversión, pero lo que pasó con la Tiane, si trato de buscar un paralelo, imagínate, no sé, Alexis Sánchez, cuando estaba metiendo ese gol de picotón al Barcelona y decimos, no sé, es que no lo vamos a ocupar en la selección, porque en verdad, no sé, él la verdad no quiere ponerse la camiseta y no tiene la pasión de la tiene que tener, perdón, disculpa. No podemos hacer eso, o sea, y la Tiane lo dijo, a mí nadie me ha llamado, lo cual es bastante triste, y no sé si podemos como Chile darnos ese lujo. La Tiane es la única arquera que ha sido nominada 3 veces a la mejor arquera en el World 11, que es el premio que te entregan tus colegas. O sea, ¿qué mejor reconocimiento que ese? Entonces siento que nos estamos farreando una tremenda oportunidad, y como te digo, en la Copa América nos jugamos muchísimo, porque eso marca los Juegos Olímpicos, marca el Mundial, con premios que son únicos, que probablemente van a aumentar.
Y si nos quedamos fuera va a ser otro ciclo de perder jugadoras, de empezar de cero, de tratar de hacer un plan nuevamente. O sea, de verdad que es perder una generación entera. Entonces, la Tiane sin duda juega ahí un rol fundamental. El tema es que hace un poquitos días, ¿no? La Tiane dice que Luis Mena, técnico, tiene mi teléfono. A mí nadie me ha llamado todavía. No estoy en la federación, Cristian. Pero obviamente o sea, yo como fan de, digamos, y representante hubiese esperado que esa llamada fuera al día siguiente y que fuera una conversación humilde de decir, bueno, ¿en qué fallamos? O sea, de ambas partes, ¿en qué fallamos? ¿Qué se necesita? ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas? Obviamente ahora estamos en un proceso, en un acuerdo donde estás seguro que hoy día no es suficiente lo que tenemos para que la Tiana vuelva. Pero de repente, si seguimos conversando, quizás sí lo sea, no lo sé. Yo no he hablado con ella directamente de este tema, pero creo que hay una tosudez y quizás una falta de humildad en ese sentido de digamos, la experiencia que tiene la Tiana es única. Está jugando en el mejor equipo del mundo, está jugando en la mejor liga del mundo frente a las mejores del mundo, y toda esa experiencia no se puede perder mientras esté activa. Y es una pena que no esté acá, la verdad. Vives hace un rato ya en Estados Unidos, ¿no? Y en una de tus respuestas dijiste, vengo de una industria del fútbol femenino que es distinta. Ojo, que también ha tenido un montón de inconvenientes y ha tenido también luchas muy fuertes del presidente para abajo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ves la industria en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando hablamos de fútbol femenino. El mercado de Estados Unidos funciona distinto, pero sí creo que hay cosas que son rescatables en el sentido que se ve esto como una inversión de largo plazo. Y la liga estadounidense ha pasado por alto y bajo, etcétera, pero sí se mira, todos los dueños tenemos un plan estratégico en común, porque todos queremos que esta torca crezca para todos. Y no es como digamos, invierte un equipo en uno y todos los otros son malitos. Se trata de distribuir el talento de tal manera de que los partidos sean lo más competitivos posible, donde las ciudades tengan el mayor acceso a la afición posible. Entonces, creo que es una manera distinta de verla. Me tocó ir a la final en Kansas hace poquito, estadio lleno, estadio que se creó solo para el fútbol femenino, que eso es tremendo. Y nada, yo creo que tenemos mucho que aprender en el nivel de profesionalismo de cómo se planifica la liga y todo el ecosistema. O sea, cuando hablamos de no solo las jugadoras y el rendimiento de ellas en la cancha, sino que hablamos como cuántos médicos están atrás, cuántos gente de video, cuánto se están trayendo el mejor talento del mundo, y así. O sea, hay todo un aparataje detrás que se está considerando y están apostando a ser la mejor liga del mundo, la verdad. El que haya ganado Donald Trump la elección de nuevo es una amenaza, porque sabemos lo que pasó. Tema tenso. Es una amenaza, es una complicación, Yo creo que, en la elección anterior de Trump lo vimos igual. No sé si se acuerdan que en el mundo deportivo hubo, todo el tema de George Floyd y con las protestas sobre, digamos, la matanza que hubo, y en cancha, en el fútbol americano, hubo manifestaciones que son muy mal vistas en general por la gobernanza de las entidades deportivas, y eso después se empezó a replicar en otros deportes, en el básquet, ¿te acuerdas que empezamos la pandemia, etcétera? Sí, claro. Y eso también pasó en el fútbol y en el Mundial, cuando iban a invitar a Megan Rapinoe y todo este grupo, ellos dijeron, hagan su trabajo, dijo él, y salieron campeonas del mundo. Y tiene un garabato, dijo, yo no voy a ir a la Casa Blanca. Justamente por eso yo creo que sin duda va a generar cierta tensión, porque siempre el apoyo del gobierno es útil, quizás no tanto como acá, porque allá funciona de manera privada, pero es probable que haya cierta tensión entre ambos mundos. ¿Cómo has ido, en tu caso, no compatibilizando tu trabajo como exjugadora con ANJUF y además tu carrera, ¿no? Tienes una carrera en la diplomacia importante. Cuéntanos también un poquito de eso, que la has ido desarrollando con hartas estaciones importantes. Yo estudié ciencia política, hice un máster en la Chile.
muy también motivada porque ahí jugaban las mejores, muchas de las seleccionadas estaban jugando en ese momento ahí, estaba la Dani Zamora, la Mosca también jugaba ahí, etcétera, que un poco de ahí nace la asociación también después de esos terceros tiempos. Y nada, entré al Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajé con muchísimos embajadores que admiro hasta el día de hoy. Me mentorearon muchísimo, eso me sirvió mucho para este ámbito internacional deportivo, que es bastante similar, pero en otro, digamos, quizá incluso en el deportivo hay más dinero que en el otro. Pero, digamos, los conflictos de interés y todo eso se dan las mismas dinámicas. Y después me tocó una pasada por la embajada en Estados Unidos y que fue de tremendo aprendizaje y ahora ya dedicada un poco más enfocada en el tema del fútbol. Y también hiciste tus estudios acá en la Chile, pero también estudiaste en Estados Unidos, ¿no? Sí, aproveché de hacer un máster también en la Universidad de Johns Hopkins. ¿Cómo te sirve todo eso para también la pega que haces en el fútbol? Sí, dialoga mucho, creo yo. Hablábamos quizás más offline, pero claro, mi tesis nunca fue en temas como deportivos, siempre fue como temas de conflicto, género. Me dediqué mucho a investigar el tema del acuerdo de paz en Colombia, por ejemplo. Y si bien son temas que, claro, son mucho más crudos y temas de guerra, etcétera, al final los conflictos hay que saber cómo navegarlos, dialogarlos, hacer traer a las partes a la mesa. Y eso es un poco lo que he sacado para este tipo de cosas con el tema del acuerdo de la selección. Obviamente había resistencia al principio, no querían que hubiera representación externa y ahí como que buscamos formas. Obviamente hay miles de maneras, pero creo que ese ámbito diplomático me sirvió muchísimo para ir trasladándolo a la parte deportiva. Me comentaste que con el actual canciller también trabajaste en algún minuto o contacto ahí con él, ¿no? Sí, con Alberto Van Claveren, con varios cancilleres que pasaron. Yo entré en la época de Bachelet 1 y ahí me tocó trabajar con Heraldo Muñoz y después con todos los cancilleres que siguieron. Tuve una muy buena jefa que era brillante, o sea, es brillante, y ella era muy mano derecha de los cancilleres y de la presidenta. Me tocó escribir mucho discurso, muchas intervenciones para las participaciones en Naciones Unidas, para las reuniones importantes. Entonces, eso también te da como cierta experiencia para estar aquí, por ejemplo, contigo, Cristian. Y todo eso en términos de Estado, estoy pensando en un Estado que tenga una visión, ¿no? De política internacional. Más allá de los gobiernos de turno, que uno piensa que debería ser así. Sí. ¿Vamos camino para allá o no? En el mundo deportivo estamos hablando del mundo diplomático. El mundo diplomático esta vez. Yo creo que se ha ido perdiendo un poco, la verdad. Yo creo que Chile tenía una visión más de Estado que se ha ido politizando. Se ha ido politizando no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Y me preocupa un poco la politización de la parte internacional porque es algo que es un activo que tenemos que cuidar. Chile ha sido muy serio en ese sentido, como que ha tenido cierta estabilidad a través de los gobiernos y sí, veo con un poquito de preocupación. Creo que tiene que ver también obviamente con la polarización que hay post-estallido social y otras cosas, pero sí, hay... ¿Y esa misma pregunta en política deportiva? Si la llevamos a si tenemos el peso deportivo o la visión deportiva de una, insisto, política deportiva. No, ahí al revés. Yo creo que nunca hubo una política de Estado, por decirlo de alguna manera. Yo creo que se nota excesivamente los cambios dirigenciales o los cambios de presidente de la NFP. Al menos en el femenino eso es un problema tremendo porque, como te decía antes, es como que cambia la dirigencia y tenemos que empezar de cero, explicarles cuáles son los objetivos que nosotros tenemos planteados, qué es lo que quiere la jugadora, etcétera, y partir de cero. Y eso es un trabajo agotador y creo que debería haber un plan de mucho más largo plazo, sobre todo entendiendo que en Chile sabemos que la NFP es lo mismo que la federación. O sea, los que gobiernan la federación son las mismas personas. Entonces uno diría, bueno, si son las mismas personas, debería ser más fácil tener un plan a largo plazo, más no lo es. Es todo lo contrario. Es más complicado. Oye, estamos casi terminando, pero te quiero preguntar por este álbum, ¿no? Para los coleccionistas. Lo iba a traer y se me quedó. Que hay un álbum de láminas que hemos coleccionado en la vida, pero que ahora tiene una particularidad. Por favor, cuéntanos. Sí, este año por primera vez hicimos un acuerdo con Panini
que es bastante común si fútbol lo tenías de antes, qué sé yo, y nosotros el primero lo hicimos con el Mundial que clasificaron en Francia la Roja Femenina, y ahora por primera vez este año hicimos el primer álbum a nivel mundial con Panini donde une ambas ligas. Entonces está Colo-Colo femenino, masculino, está las leyendas masculinas, femeninas, están los capitanes también con las capitanas. Entonces creo que en términos de visibilización es tremendo. Panini estaba tremendamente orgulloso que el primer país en el mundo donde tenían presencia de este producto era en Chile. Y nada, imagínate las jugadoras como cuando llegamos a los clubes y empezamos a entregar la minita y era como, no, me toqué a mí misma, como, y se las intercambiaban, se las firmaban. Y además el otro día, por ejemplo, hicimos una clínica donde regalamos los álbumes a niños y niñas. Y los niños como que al principio como que no entendían mucho y todo, pero nos parecía muy importante que los niños a temprana edad entiendan, o sea, por un lado, por supuesto que las mujeres, las niñas tengan referentes, que es lo que yo no tuve, por ejemplo, mis referentes eran el Coto, Neira, ¿cachai? Zamorano. Y ahora tienen referentes, pero también que los niños entiendan que es muy normal que las mujeres sean profesionales, que son trabajadoras digamos, del fútbol, y que tengan como referentes a la Tiane, a la Yanara, a la Cote, y eso lo vimos en vivo y era muy bonito. Camila, ha sido un gusto, de verdad. Se me pasó volando. Eso habla muy bien de la nota. No, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Y a todos y todas ustedes, déjennos sus comentarios. Hay muchísimo que seguir luchando, resistiendo y avanzando. Somos el Reino Fútbol, somos Minuto 90. Déjanos tus comentarios y únete a la comunidad.